Sí. ¿Cómo empezar una estrategia SEO desde cero para un proyecto que empieza desde cero? ¿Cómo podría hacer para que ese público llegara a conocer a través del SEO ese producto? Luego también tienes que empezar a hacer ciertas clasificaciones, ¿no? En base a esas keywords. Entonces, una de ellas, en plan, por ejemplo, es la intención de búsqueda. Todo lo que ocurre en el buscador con todo lo que ocurre en tu web y decir cómo puedo conectar lo que aún no tiene suficientes visitas o podría tener muchos más visitas con lo que me está dando dinero. Yo tengo un proyecto en el que esto pasa, fuera coñas, y el proyecto está hecho mierda, ¿vale? O sea, ¿De no qué temática, tiene, o no se puede decir? No me apetece decirlo. Vale. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de mi canal, el podcast de LMV. Y como no, otro día más tenemos aquí a el gran Alex Novoa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Es un podcast o es un video podcast? Porque te falta decirle video podcast. Es un video podcast, sí. Madre mía, cuánta Siempre magia. tienes que ponerme la puntilla. No, un poquito. Cuéntame. Vale, hoy vamos a hablar sobre cómo empezar una estrategia SEO de cero. O sea, pero una estrategia SEO de cero, con un proyecto que empieza de cero o con cualquier proyecto que cojamos. Esto es importante. Hostia, es buena aclaración. O sea, es con un proyecto que empieza de cero. Ajá, una estrategia SEO desde cero con un proyecto que empieza desde cero. Efectivamente. Y antes de empezar y decir empezamos, o como quieras empezar, porque vas a empezar tú, ¿y por qué SEO? Pues, bueno, ¿Es lo mejor para un proyecto que empieza desde cero? Esto lo podríamos dejar para otro podcast. Vale, ¿otro más? Sí, o sea, tío. estamos poniéndonos Tenemos más. 15.000 podcasts en cola. Has dicho tío. podcast, no era video podcast. Video podcast, Vale, perdón. vale. Entonces podemos empezar, ¿no? Sí. ¿Cómo empezar una estrategia SEO desde cero para un proyecto que empieza desde cero? Así que nada, ¿Vamos con ello? no sé, díselo a la cámara. Venga, vamos con ello. Bien, pues antes de empezar, vamos a enumerar rápidamente los puntos que vamos a tratar, porque luego dentro de cada punto hay un montón de subpuntos. Vamos a intentar cumplir, que el timer aún no está puesto ahí, vamos a intentar cumplir 30 o 40 minutos, ¿no? ¿Lo conseguiremos? Sí, yo creo que no, pero bueno, da igual. Pero lo intentamos. Que sea lo que tenga que ser. Claro que sí. Efectivamente. El primer punto que vamos a tocar va a ser análisis del sector y competencia. El segundo punto que vamos a tratar va a ser keyword research, cómo hacer un estudio de palabras clave de forma eficiente para un proyecto que empieza desde cero. El tercer punto que vamos a tratar va a ser cómo definimos la semántica. ¿Qué es esto de la semántica? ¿Cómo lo definimos? Tan importante es, vamos a verlo. Y todo el proceso que conlleva. El cuarto punto va a ser cómo creamos esa arquitectura dentro de ese proyecto desde cero que no empezamos, que sí empezamos, por qué, etcétera, etcétera. El quinto punto, cómo creamos ese enlazado interno. Y el sexto punto, que a ti te encanta, que es cómo empezamos a dotar ese proyecto de autoridad externa para que coja esa relevancia, ¿no? Sí, Esos son los 6 puntos que vamos a tratar. Y no vamos a hablar del puzzle hoy, ¿no? Porque no querías hablar del puzzle. No, Vale. Luis intenta meter siempre el puzzle por todos lados, Porque pero es un modelo que organizativo sí, me mental. parece genial, que me parece genial. Claro que sí. A mí me encanta el puzzle. No, paras. Pero- Paras. Vale, ya. Vale, entonces nada, si te parece le damos caña. Queremos un poco que esto es un poco como las bases para empezar pues cualquier estrategia. Así que vamos a empezar con la primera, ¿no? Que es analizar lo primero todo. Empezamos a hacer SEO a un proyecto que va a empezar ahora mismo, ¿no? Que tenemos en mente. Por tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Analizar un poco el sector y la competencia, ¿no? Antes de esto, vamos a definir que existen dos tipos de proyectos cuando empezamos a trabajar el SEO. Existe el proyecto que empieza de -100, como yo digo, que es aquel proyecto que te viene y que tienes que trabajar el SEO y por lo tanto ya hay un montón de cosas hechas que tienes que revisar. Y el proyecto que empieza de cero, que tú lo puedes coger en un momento determinado y que el proyecto empiece con buen pie. Y a esto le llamamos el proyecto de creación. Esto sería un proyecto de creación y al otro le llamamos proyecto de optimización. Para poner esa terminología que tanto nos gusta aquí dentro de Webpositor, proyecto de creación sería esto, y lo otro sería un proyecto de optimización. Así que ya te dejo empezar. Simplemente quería hacer esta pequeña aclaración. ¿Te gusta cómo hago aclaraciones? Sí, no es sé. que te estoy viendo que te vas a meter conmigo y ya me adelanto. No, es maravilloso. Que yo tengo una duda, o sea, lo que dices de proyecto de -100, o sea, esto es una duda en serio, ¿eh? O sea, cuando te refieres a -100, te estás refiriendo a que el proyecto está ya ongoing, o sea, está en marcha, ¿no? Sí, el proyecto está en marcha y cuando hablo de -100 es porque tengo que hacer más trabajo que normalmente que cuando empieza. ¿Por qué? Totalmente. Porque nunca viene el proyecto como nosotros queremos. Viene, y no me voy a extender, puede venir incluso con un problema de medición, de decir, no, es que me está dando que las transacciones, bueno, es que está mal medido. Entonces, cuando yo voy a plantearme esos objetivos de voy a aumentar un porcentaje de... Claro, si es que partimos de una mala base. Totalmente. Ya empiezo a hacer cosas que en un proyecto desde cero, si yo empiezo desde el momento idóneo, no, me plantan la web, empieza, la web acaba de salir. Bueno, eso no es desde cero, eso es desde que te han plantado ya ahí una cosa.
Vale, no me entretengo más, perdón. No, o sea, en plan Análisis. es buena. En plan, de hecho, es una cosa que podíamos haber metido a nivel de introducción, que es las diferencias de empezar un proyecto de 0 versus a uno, pues lo que tú dices, ¿no? De menos 100. Bueno, sí, ya lo hemos metido. Sí, no. diferencias. Bueno, las sacamos. No, ¿verdad? eso. Unas Por eso, o cuantas. sea, que quiero decirte como que me parece muy buena introducción en plan, al podcast. Y sí es verdad que cuando empiezas el proyecto de 0 es infinitamente más fácil. Yo desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, luego, claro, luego te tienes que meterle en plan autoridad y todo esto, pero creo que a nivel operativo, para mí no hay color. ¿No? Pues yo qué sé, en plan, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, pero. Uy, que me cargo la W de Webpositor aquí. Madre mía, basta ya. Imagínate que para empezar a desarrollar pues una arquitectura, que la vamos a en plan hablar luego, ¿no? Si ya tienes una en marcha, tienes que andar revisando canibalizaciones cada vez que creas URLs, ¿no? Y no ¿Cómo lo solo ves? si tienes una en marcha, si tienes una en marcha que no está hecha de la mejor forma Ahí y está. encima hay partes que te están funcionando. Tienes que hacer un trabajo de adaptabilidad a eso. Sí, O sea, sí. Es brutal. Pues en plan eso es lo peor, ¿eh? Cuando tienes algo que está funcionando, pero que en verdad no es correcto del todo a nivel semántico. No es que no sea. A ver, es correcto porque te está funcionando entre comillas de cara a Google, pero se podría mejorar. Y en cualquier momento puede caer, pero tú dices, "Oye, toco, no toco. Sí, Que de esto ya hablaremos en otro más. Me parece perfecto. Podemos llamarlo consolidación semántica, para tirarnos un término ahí extra. Vale, guay. Entonces, bueno, vamos con el primer paso, que es analizar el sector y la competencia. Lo estoy mirando en plan desde el móvil, porque no tengo ordenador ahora mismo. Sí, la verdad. ¿Vale? que En plan, lo es cual el creo que es segundo mucha ordenador ma- que rompes, ¿no? En menos de 3 meses. Más o menos, sí, he tenido algo de mala suerte, la verdad. Perfecto. Es el Scream Frog que va full. Vale. sí. Bien, entonces, ¿quieres darle tú a los dos puntos estos principales? Le doy yo lo que tú quieras. Empezamos con el punto número 1, que habíamos hablado de que era análisis del sector y competencia. Mira cómo miro mi cámara. Increíble. ¿Listo? Sí, sí. Tu cámara es esa. Tienes un juego de cámaras. Yo no sé cuál mirar a veces. La pero- tuya es esa. Vale. Vale. Vale, pues el primer punto que tenemos aquí a desarrollar es cómo evaluamos, o lo primero que hacemos es evaluar el potencial del nicho. Es decir, esa web o ese Sí. proyecto se dirige a un nicho de mercado específico, también a varios nichos de mercado, si es una web muy grande, con Sí. diferentes verticales, a diferentes buyer persona, entre comillas. Sí. Pero bueno, vamos a un proyecto que no sea muy, muy grande. Evaluamos el potencial del nicho y vemos el universo de keywords disponibles que tiene ese nicho de mercado. Y luego, bueno, vamos a hablar de eso, el universo de keywords disponibles que tiene el nicho de mercado. ¿Tenemos que abarcar todas? Claro, depende, ¿no? Un poco. Ponemos un ejemplo de una web para que nos sentamos identificados todo el rato y podamos... ¿Sí? Venga, pues dale a full. Una web de cafeteras. Joder. Qué original. Qué original, Luis. Nunca te había escuchado Luis el hablar de una cafetero. web de cafeteras. luiselcafetero.com. Luis el barista. Me vale. Vale, sí, yo creo que es buena y me parece muy bien. De hecho, lo que dices estás pletórico, la verdad, hoy. A nivel de, pues vamos a poner pues, un ejemplo real. Entonces, al final, cuando queremos ver el universo de keywords que tenemos disponibles, lo que queremos es ver la viabilidad SEO de algo, ¿no? Es decir, si tu negocio tiene muchas keywords que están asociadas, es bien a nivel SEO, ¿no? Pero imagínate que, por ejemplo, o sea, tú al final, si ponemos el ejemplo de la cafetera, ¿no? De una web, pues que va a ser sobre Cafeteras. en plan, efectivamente, sabes que vas a tener mejores cafeteras de Longi, ¿no? En plan, y todo ese tipo en plan de keywords, pero imagínate que en plan crees una startup y empiezas con un producto que no lo conoce ni Peter. Ahí, por ejemplo, no tienes un universo de keywords, ¿no? Entonces, igual, por tanto, tu potencial SEO para tu proyecto no, o sea, no es tan alto como, por ejemplo, el de las cafeteras que estás comentando. Podemos poner 2 ejemplos para que la gente que nos esté escuchando o viendo lo vean más claros. Tenemos un ejemplo que es una web de cafeteras, que sí que tendría un universo de keywords disponibles. Vale. Y nosotros podríamos eliminar dentro de ese universo de keywords lo que no nos interesa. Y luego una startup que lanza un producto que no tiene una demanda de ese producto concreto de una forma tan transaccional dentro de un mercado. En este caso, el mercado, vamos a poner el mercado hispano. Totalmente. Vale, sí, son dos ejemplos así un poco en plan extremos, ¿no? En plan, ¿Vale? ¿Qué haríamos yo comenté el de las cafeteras, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero si quieres lo comento. Sí, Pero claro. empezamos por el otro, porque el de las cafeteras es mucho más sencillo. O sea, ¿cómo lo harías? Y va, o sea, aquí está jodido. Es decir, tú tienes que saber que si tu producto o productos o tu servicio tiene demanda o no, y si no la tienes, pues el SEO quizás no va a ser de primeras tu canal de adquisición principal. Igual te tienes que ir a cosas más como de descubrimiento, como TikTok, en plan, por ejemplo, ¿no? Igual hacer vídeos virales en plan sobre tu producto y a partir de ahí igual se genera demanda. Generalmente suele ser pues una demanda con o sea, en plan con marca, cuando lo haces en plan muy, muy bien en TikTok, por ejemplo. Entonces, claro, hay que saber que si tu proyecto no tiene mucho potencial SEO, quizás de primeras tienes que irte a otros canales. Pero vamos a centrarnos aquí en estrategia SEO. Sí. ¿Vale?
hemos elegido otros canales, pero también vamos a empezar desde ya el SEO. ¿Cómo podría hacer para que ese público llegara a conocer a través del SEO ese producto? Pues, o sea, yo lo que trataría es de empezar a generar contenido alrededor de mi producto, a menos, sí, como no va a ser seguramente transaccional de primeras, lo más informativo posible, para que empezar a captar pues impresiones por ahí, ¿no? Luego también hacer link building, ¿no? Y todo ese tipo en plan de cosas. Bueno, hacer una estrategia en plan de outreach para que la gente entre por otros medios y acabe llegando a mi web. No, pero al final los esfuerzos SEO como tal es muy complicado cuando no tienes demanda en plan de keywords, ¿no? Y en la de cafeteras está bastante sencillo. Ver ese universo de keywords disponibles, ver cuáles realmente, o sea, nosotros, tú lo sabes, cuando empezamos, al contrario que como se suele pensar, voy a intentar abarcar el máximo de palabras clave. No. Vemos cuál es ese universo e intentamos quitar el trozo más grande, ¿vale? Para centrarnos en lo realmente útil. ¿Qué es inútil aquí? Y dentro de lo que luego es útil, ¿vale? Imagínate que de un 100% quitamos un 20%. Esto no va a ser útil para nosotros por un montón de motivos. Sí. Dentro de ese 80%, intentar priorizar, ¿vale? Sí, efectivamente. ¿Dónde voy a estar mejor? ¿Dónde estar? Y dentro de esto entra en juego el segundo punto. Tipología de keywords, intención de búsqueda, ¿no? En plan, efectivamente, una vez, como bien dices, ya te quedas con las keywords que a ti en principio son las que te van a interesar. Luego también tienes que empezar a hacer ciertas clasificaciones, ¿no? En base a esas keywords. Entonces, una de ellas, en plan, por ejemplo, es la intención de búsqueda. Entonces, tú, por ejemplo, vas a tener keywords que son informativas, ¿no? Vas a tener keywords que son transaccionales en plan también, pero imagínate que, por ejemplo, y me salgo un poco de los ejemplos que, es que quiero ahora salirme un poco de los dos ejemplos. Vale, sí. Olvidemos los ejemplos, que me lo he inventado. No, pero en plan, imagínate que eres un dentista y estás en una ciudad pequeña, ¿vale? Sí. Por ejemplo, un dentista en Almería. Por ejemplo, vale. Entonces, claro, tú vas a tener un universo de keywords muy grande, informativo sobre todo, ¿no? En plan, cómo limpiar unos brackets, que es Invisalign, ¿no? Pero a ti lo que te va a traer negocio de verdad, ¿qué van a ser? Va a ser keywords locales porque tu negocio es físico. Entonces, tienes que preocuparte de si hay Invisalign Almería, por ejemplo, ¿no? Son las keywords que deberías de andar buscando y son las que te van a validar. Pero no solo por eso, sino porque si te piensas que con una web pequeña, local, en una pequeña ciudad y con los recursos que vas a disponer, si tenías esa situación, vas a posicionarte porque es Invisalign, la llevas clara. Ahí está. A no ser que los otros lo estén haciendo muy mal. Claro, que también puede ser. Pero aún así, si te das cuenta, aunque estés primero, o sea, aunque estés en un pueblo ahí perdido ahí en La Mancha, aunque seas top 3 para muchas keywords informativas de dentista, rollo eso, cómo limpiar brackets, qué es el Invisalign, no van a ir a tu clínica. Claro, o sea, ese es tráfico que no te va a derivar en negocio. Correcto. Entonces, ¿para qué vas a invertir ahí recursos? ¿No? Entonces, por eso es muy importante siempre hacer este ejercicio de evaluar bien todas las keywords a las que vas a atacar. Pero también es verdad que la gente que está en Almería no va a buscar en Almería. Hay un porcentaje de gente. Claro, sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo tendríamos en cuenta eso, por ejemplo? O sea, bueno, haciendo bien el estudio y haciendo bien toda la clasificación de las keywords, ¿vale? Entonces, luego, una vez hemos evaluado el potencial SEO, es decir, hemos evaluado todo el universo de keywords, vemos efectivamente, vemos todos los tipos de keywords que hay, en plan, etcétera. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Evaluar la autoridad del nicho, ¿no? ¿Quieres darle tú o le doy? Vale. O sea, al final, cuando queremos evaluar la autoridad del nicho, lo que básicamente vamos a querer es saber la facilidad que vamos a tener para rankear nuestras keywords preferidas. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues al final, básicamente, lo que nos vamos a fijar es en la competencia, ¿no? Es decir, voy a ver qué players tengo para mis keywords más importantes. Entonces, si por ejemplo tienen mucha o poca autoridad, es lo que nos va a permitir pivotar mejor o peor, ¿no? Es decir, hostia, vale, si veo que hay muchas keywords en las que no hay prácticamente competidores con autoridad, sé que puedo priorizar y atacar antes esas keywords, ¿no? Y va a ser mucho más fácil y a corto plazo voy a poder rankear mejor. Entonces es muy importante saber cuáles son tus competidores. Me parece bien. Has puesto autoridad para evaluar el nicho, autoridad de los players, ¿vale? Sí. Autoridad de las webs que están compitiendo con nosotros. Dices, compito con webs que llegan años haciendo link building. Sí. Necesito EAT, ¿vale? Sí. También sería otra pregunta. Y estoy viendo debajo dificultad de las keywords más importantes. Puedo competir contra grandes players que estén bien posicionados por middle o long tails. Sobre todo cuando estoy empezando, no me voy a ir a short tails. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero no sé si lo has metido en otro sitio, porque en Keyword Research no lo he visto, pero para mí también es importante qué ofrecen las SERPs.
Bueno, vale. No, mira, eso no lo. Bueno, eso lo trataba de cubrir con lo de intención de la keyword. Vale. Pero porque según la intención, una Vale. SERP puede ser más transaccional, más informativa, con 3-packs. Sí, pero claro, justo, ¿qué módulos van a salir? Claro. ¿Qué exige esa? Cuando hablo de qué exige esa SERP, yo puedo ser un dentista de Almería y querer posicionarme por dentistas en Almería. No, pero es que cuando una persona busca dentistas en Almería, los resultados que van a salir son listados con varios dentistas Totalmente. donde tú te has inscrito, esos directorios. O cuál es el mejor dentista. Haciendo una acción con tu blog, etcétera, pero no vamos a entrar ahí, puedes hacerlo, pero lo lógico es que salgan también varios. Totalmente. Entonces, pero esto hablaremos en el de estrategias, Sí. que es interesante. Pero Me también hay parece- que tener en cuenta esto, ¿vale? No solo, vale, ¿con quién compito? Necesito EAT. Para middle y long tails tengo un hueco. Y aparte, ¿qué exige esas SERPs? Sí. ¿Qué hay en esas SERPs? ¿Tengo hueco? ¿No tengo hueco? Efectivamente. ¿Qué tipo de contenidos me está demandando? No solo en texto, sino quizá haya búsquedas que demanden otro tipo de contenido, porque las SERPs cada vez son Sí. más. Alojan más diversidad de contenidos. Alojan, ¿eh? Esto verdad. Increíble. Aloja. Sí. Vale, entonces es muy buen punto, el que acabas en plan de decir. Sí, es verdad que lo cubrimos de manera pobre en el anterior punto, pero sí es verdad que eso, a la hora de saber si una keyword te va a interesar o no, aparte de mirar la autoridad, también es muy bueno lo que tú comentas, ¿no? Mirar que las SERPs sean asequibles, que no haya demasiados módulos, que los resultados orgánicos sean lo más visibles en plan O si posibles. los hay, ver la capacidad de adaptación que yo tengo ahí, si tengo facilidad, no tengo facilidad, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nosotros miramos que lo que no sea un resultado puramente del típico snippet va a tener mayor dificultad, cuando en realidad, por ejemplo, las otras preguntas que se hacen los usuarios que suelen aparecer arriba y se van desplegando, eso ofrece una oportunidad a proyectos que antes no tenían esa oportunidad de aparecer en primera página. Sí. Haya más o menos clic, tengas más o menos visibilidad, pero ya tienes una oportunidad de estar ahí, no en cuarta página. Estás sentando cátedra hoy, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Vale, entonces, para esta primera parte de evaluar el análisis del sector y de la competencia, ¿qué herramientas usaríamos? Pues lo típico, ¿no? SEMrush, Ahref y sobre todo mirar mucho las SERPs, ¿no? ¿Cuánto de investigación manual hay aquí a día de hoy? Quitando SEMrush, has dicho investigación de SERPs. ¿Cuánto de investigación manual hay aquí? Yo es de lo que más hago, sinceramente. Mi idea, y en plan, quizás no tanto en esta primera fase, ¿no? La de análisis del sector y de la competencia, sino más a la hora de crear arquitectura, ahí a muerte. Mirar SERP todo el rato. Todo el rato, niño. Has hablado de SEMrush, has hablado de Ahref, Sistrix también, por supuesto, y cualquier herramienta similar que haga las mismas funciones, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que estamos buscando concretamente con estas herramientas? Básicamente lo que estamos mirando es mirar la función de los competidores, ¿no? Ver cuántas keywords tiene, ver sobre todo la autoridad que tiene, ¿no? Para decir, hostia, a ver, me estamos metiendo aquí, ¿no? En un sitio en plan heavy. Que también, por cierto, se nos olvidó un poco comentar que es importante que tú puedes entrar, por ejemplo, en un sector en el que haya big players de la hostia, ¿sabes? En el que ¿Qué es un big player? Big player es un Muchas gran veces te pones a competidor. decir un montón de Bueno, cosas joder, y seguro que hay eso- gente que nos está viendo que, Vale. que no... Bueno, en plan en el un que gran haya competidor, un competidor fuerte, en una plan- web muy grande. con Con marca. Ahí está, en plan, efectivamente, pero que no trabaje bien el SEO. Entonces, igual Sí. no está atacando las middle tails o long tails que para ti son transaccionales y le puedes dar caña y te posicionas fácil. Mira, tenemos un proyecto, tú lo sabes, en donde normalmente, se suele decir en tiendas online, es que lo más lógico es que empieces trabajando los tipos, porque las marcas ya la van a copar las marcas. No es verdad. Total. De hecho, en ese proyecto, cuando entra, lo primero que decimos es vamos a trabajar las marcas porque hay un hueco de la hostia. Y fue así, meteórico, pum. Cuando nadie estaba trabajando las marcas porque nadie pensaba que te podías Ya ves. posicionar ahí. Entonces, Muy ese importante análisis es ese trabajo, importante. que a veces no nos perdemos mucho en cosas técnicas, decir, voy a automatizar esto, necesito tal, y luego, o sea, con un buen análisis estratégico en plan de las keywords es clave. ¿Vale? Perfecto, entonces ya hemos visto el primer punto, que es análisis del sector. Tenemos 6 puntos. ¿Cuánto habíamos dicho que iba a durar el podcast? Dijimos que media hora. Vamos ya 16 minutos, así que fíjate. Pues fíjate. Aquí Y vamos por... Ven que dure lo que tenga que durar, tío. Nos sacamos aquí Y vamos luego- por el primer punto. Si tenemos ahí 3 copas de vino, o sea, no pasa nada. fuera de cámara. Vale, entonces ya hemos visto ya el primer punto, que es analizar la competencia, ¿no? Y el universo un poco, en plan un poco de keywords. Sector y competencia. Sector y competencia. Y la segunda parte, una vez hemos analizado esto y hemos elegido ya cuál va a ser nuestro universo de keywords, ¿no? ¿Qué nos tenemos que poner? Con el Keyword Research, con el estudio de palabras clave. Pero yo creo que ese universo de keywords también se completa y luego quitamos haciendo este estudio de palabras clave para ser más exactos. Totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, tú puedes ir viendo, haciéndote una idea, pero al final, digamos que
esa parte está unida dentro de ese Keyword Research. Cuando tenga todo el universo de palabras clave que he sacado con el Keyword Research, pues empiezo a quitar. Vale, entonces, ¿por qué le damos caña a un Keyword Research? ¿Por qué empezar por aquí tras haber hecho el análisis de la competencia? Joder, está claro, porque necesitamos saber cómo nos buscan nuestros potenciales clientes, porque esto, lo que yo piense o los conocimientos que yo tenga de mi proyecto, de mi tienda online, etcétera, y cómo crea que me van a buscar, no es como te van a buscar. Habrá veces que coincida y habrá veces que no. Vale, me parece, ¿no? Sí, me parece una buena respuesta. También quizás decir que... y es la forma de empezar. Sí, totalmente. Pero que el Keyword Research es la base porque vamos a ir agrupando todas las keywords en las diferentes URLs que podemos crear y vamos creando nuestra arquitectura, ¿no? Correcto. Además, sabemos que si hacemos muy buen Keyword Clustering durante nuestro Keyword ¿Qué Research... es un Keyword Clustering? Es saber qué keywords agrupar en qué URLs. Vale. ¿Sí? Entonces, la idea está en que cuanto mejor hagas esto y cuanto más fino seas, luego vas a ser proclive a no tener canibalizaciones y a que toda tu arquitectura esté muy bien orientada semánticamente. Es decir, tú en el Keyword Research ya sabes que vas a tener una URL que es para zapatos y que va a tener estas 4 keywords. ¿Por qué te estás riendo? Porque sabes que haciendo ese trabajo también fino puede que tengas canibalizaciones. Si lo haces bien, no. A no ser que luego cambie un poco la intención. Correcto. Claro. Es que nos ha pasado. Ya, ¿Tú lo sabes? Sí, vale. claro, pero bueno. Para ser purista. ¿Me dejas ser purista? Sí, te dejo ser purista. Perfecto. Lo que tú quieras. Pero, que generalmente cuanto mejor hagas esto, menos vas a evitar canibalizar. Sabes que vas a tener una URL que es zapatos y que tiene estas 5 keywords. Uh-huh. Sabes que vas a tener otra que sea ofertas de zapatos con esas 2 keywords. Y vas a tener otras que sean zapatos rojos, zapatos amarillos con estas keywords. Entonces, al final, un buen keyword clustering te va organizando toda la arquitectura y te la va afinando semánticamente de la hostia. Por eso es tan importante también pues empezar por eso, ¿no? Vale, ¿quieres dar el segundo punto? Un poco lo de los aspectos clave entonces para tener en cuenta en el Keyword Research. Vale, pero sí, hemos hablado de por qué empezar con el Keyword Research. Al final, bueno, sí, me voy a esa parte porque me iba a liar. Vale. Aspectos clave, ¿vale? Que te he puesto el primer... Ya. Es que esto es una marcada tuya y a mí no me gusta. Vale. Intención de búsqueda. Mucho ojo a las keywords locales, ¿vale? Vale. Hay que tener en cuenta la intención de búsqueda, ¿vale? Para ir separando todas las palabras que nos van saliendo de los que son, pues, de tipo saber, de tipo hacer, de tipo visitar en persona, ¿vale? Todas las que hay, ¿vale? Que son las transaccionales, las informativas, investigación comercial, etcétera, etcétera. Entonces, vamos clasificando y también le vamos dando esa prioridad que van teniendo. A partir de ahí, vamos a ver también volúmenes de búsqueda, que recordemos que son aproximados, porque nosotros tenemos comprobado muchas veces que, oye, nos vamos a coger siempre a los volúmenes de búsqueda. Sí y no. Acógete a los volúmenes de búsqueda si siempre estás usando eso como referencia, pero es una aproximación, porque luego nosotros vemos que hay volúmenes de búsqueda que te dan 0 con un montón de herramientas, incluso con la propia de planificador de palabras clave. Totalmente. Y luego en Search Console te estás viendo que tiene impresiones y que puede ser realmente útil. Total. Entonces, mucho ojo con esto. Y vale. Luego, pues bueno, tenemos aquí lo de los módulos de las SERPs, que era lo que hemos comentado antes. Sí, que estaba aquí. Sí, vale. Entonces en esta segunda parte, pues el Keyword Research, hemos visto un poco por qué empezar, ¿no? En plan, porque vemos que vamos a empezar a organizar nuestra arquitectura haciendo el Keyword Research. Y ahora un poco los aspectos clave en plan que hemos comentado, ¿no? Que hay que saber bien la intención de búsqueda en plan de cada keyword y luego ver un poco en plan también detectar esas keywords de menos dificultad, ¿no? En plan, es decir, esas keywords que tienen una SERP más facilita, ¿no? En base a la intención de búsqueda, que es lo que estabas en plan ahí comentando. Porque si tú, por ejemplo, eres un negocio local y solo tienes 2 keywords locales, ¿no? En plan, no tiene sentido igual que te pongas a hacer 500 artículos informativos porque no te van a traer negocio. O igual tienes muchas keywords, que es lo que comentamos en el otro podcast, pues a nivel de yoga, hay muchas keywords para webs de yoga en el que todas las SERPs son vídeos de YouTube. Entonces, hostia, para esa keyword, aunque tenga 3.000 de búsqueda, son vídeos de YouTube. Si no voy a hacer un vídeo de YouTube, no lo te voy a molestes hacer. en Efectivamente. hacerlo. Entonces, por eso es tan importante esta parte en el Keyword Research. Luego también... Y es que quería decir antes muchas cosas, ¿vale? De cómo trabajamos muchas el Keyword cosas. Research. Sí, porque al final la prioridad que le damos a la creación de cada una de las URLs en base a esa palabra clave, en base a esa intención, tiene varios parámetros, como por ejemplo vamos a estudiar las SERPs, lo que acabas de decir, vamos a estudiar la rentabilidad que me va a dar el crear esta URL, vamos a ver si esta URL es útil o inútil, que ese es otro concepto que tenemos que yo creo que podríamos abordar, lo de que es una URL útil o una URL inútil. Entonces, pero bueno, ¿eso dónde lo tienen? No sé la pregunta, no te pique la pregunta. Eso lo tienen aquí. Ah, joder, en otro vídeo. Es Claro, increíble. Sardinilla me lo ha vuelto a hacer. Claro,
Eso está en el listado de clases de Keyword Research en el canal de YouTube. Que tienes 97 clases de un Keyword montón Research. de clases de Keyword Research. Está ahí dividido por parte 1, parte 2, parte 3. Tenemos todo lo de intención de búsqueda. Hablamos de todo lo de short tail, middle tail, long tail. Hablamos de un montón de cosas. Vale. Te estás volviendo experto en interlinking de podcast, tío. O sea, es increíble, se te van ocurriendo cosas y sabes que tienes un vídeo para todo, tío. De hecho, un día hablaremos sobre cómo cultivar un geranio y tendrás en tu podcast también ahí, mira, tengo este vídeo de cómo cultivo un geranio el otro del verano pasado. Vale, bien, entonces, para tema de Keyword Research, hostia, la estoy liando con el móvil, ojo que estoy editando aquí. Vale, entonces, ¿qué herramientas usamos para todo esto del Keyword Research, para todo este análisis? Las mismas, al final yo las separo por herramientas que nos permiten hacer una investigación de la competencia, aparte de también investigar qué buscan los usuarios, herramientas para saber qué buscan los usuarios y herramientas para saber qué tienen posicionada la competencia, que también buscan los usuarios. Para la competencia nos puede servir SEMrush, Sistris, Href o herramientas similares. Y para búsquedas de los usuarios, pues tenemos KeywordBox de SEObox, tenemos KeywordTool.io y tenemos otras más, ¿vale? Pero para mí estas son las mejores, bueno, las mejores, con las que nosotros nos trabajamos. Puede haber muchas mejores, ahora nos dirás también tú. Y aparte, todo esto, para mí lo importante es que todo esto se vuelque dentro de una plantilla, ¿no? Es verdad, ¿de qué te ríes? Se vuelque dentro de una plantilla con un sistema de trabajo, y eso es lo realmente importante, que te permita luego, no es, oye, me descargo todo esto, lo meto en un Excel con su volumen de búsqueda y a partir de aquí empiezo a trabajar sin orden ni nada, filtro por volumen de búsqueda, etcétera, etcétera. No tendrás un vídeo con esa plantilla. ¿Lo tenéis aquí? ¿Lo he vuelto a hacer? Tío, vas a tener que hacer interlinking de podcast, tío, y de vídeos. Vale, muy bien lo que has dicho. Bueno, aún así, o sea, un poco para ayudar también a la gente. En verdad, lo más sencillo, tío, es te pillas al competidor mítico en SEMrush o en plan o en Href, buscas la semántica en plan que te interese. Imagínate que tienes una web de microondas. Te vas a un Wordten, le metes microondas ahí, tienes todo el universo de keywords ahí de Wordten, te los portas y ya tienes ahí como 5.000 keywords en las que empezar a hacer keyword clustering, a hacer tu keyword research tranquilamente. No es verdad. Bueno, es una Has cogido a un gran player que realmente está dejando los huecos que para nosotros son los realmente útiles. No te va a salir el universo de palabras clave que a ti te gusta. ¡Hola! No, que acabo de mira, decir. ahora le va a debatir a muerte. ¡Ojo! Vale, ¿has acabado? No te ha gustado, ¿eh? No, es que, No te ha gustado, ¿eh? Sí, he querido darte ahí. A ver, vale. Es que luego me dices que no te contradigo, pues te voy a contradecir. Vale, pues te voy a debatir. O sea, entiendo lo que quieres decir y me parece muy buena. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido, pero sí la arranqué igualmente. Lo que pasa es que la arranqué a mal, en una posición 80. No siempre. 100%. No siempre. Para no decir en plan 100%, Lo sabes, pero hay muchas keywords que igualmente te van a salir mirando a Wordten, pero que no las está rankeando bien. Está en posición 50. Imagínate, ¿vale? Que hay una middle tail que sea lavadoras de 16... Bueno, monitores 16 pulgadas rojo, ¿vale? Uh-huh. Esto, lo que seguramente te vaya a rankear igual es una categoría, ¿no? En plan, por ejemplo, pero Wordten no la va a tener creada ni de coña, no. Pero rankeará por eso en la categoría, en una posición 80, porque le pillará el texto plano de un producto que le lea también, pues el monitor más el rojo, ¿no? Pero habrá otras que no salgan. Obvio, sí, no, pero y de hecho, corregir eso, tú lo sabes, que nosotros lo hacemos con clientes que tienen marca, corregir eso es muy sencillo. Crear esa URL y en 24 horas está posicionado. Efectivamente. Pero sí, entiendo, son dos puntos buenos. Pero sí, o sea, en plan tienes razón, era un poco para tocarte el nardo, Tú pero también tienes razón. Joder, choca un poquito. Vamos, ¡puah, chaval! Vale, pero sí, en plan es bastante buena. De hecho, en verdad, esta es un poco la gracia de los nichos, ¿no? Que tú al final atacas a tanta middle tail y long tail que no atacan un buen player y por eso te acabas rankeando ahí. Bueno, no sé que tú trabajes muy bien, ¿no? Y empiezas a meter autoridad y ATI y demás. Pero esta es, en plan, la gracia es pillar a esas middle tails y long tails que no atacan de verdad bien las URLs. ¿Cómo te has defendido, eh? Bueno, he ido a muerte a machete, Fui con un cuchillo en la boca. Madre. Claro. Vale, entonces hemos visto analizar el sector y la competencia como primer paso a la hora de empezar una estrategia SEO de cero para una web de cero, ¿no? Hemos visto también... perdón. Sí. No, rápidamente analizar el sector y la competencia. ¿Con qué nos quedaríamos de aquí si tuviéramos que decir una sola cosa de todo lo que hemos hablado? Dímelo tú. Te lo he preguntado yo a ti. No estoy preparado. Es que yo me quedaría con muchas cosas. Nada, en verdad, ver que no haya excesiva competencia y quedarte con un universo de keywords acorde a tu negocio. ¿No? Bien. Vale.
Luego hemos visto también el Keyword Research, ¿no? Que es el segundo paso, que ahora te digo yo con qué te quedarías. Ya, sabía que me tocaba a mí ahora. Pues mira, me voy a quedar con. Corto y al pie. Con lo último que hemos comentado. Con combinar esas oportunidades que te dejan esos proyectos de marca. Con trabajar de otra forma para buscar esas palabras clave donde no están ellos y que a nosotros sí que nos van a dar en el menor tiempo posible ese beneficio que realmente estamos buscando. Esfuerzo, ratio, beneficio. Correcto. It's back again. Vale. Tengo un buen inglés de Duque de Nottingham. Sí, como me ponga yo a hablar inglés. Pues fíjate. Vale, entonces, una vez que tenemos hecho nuestro Keyword Research para nuestro proyecto y bien clasificado todo y bien clusterizado todo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos toca ahora? Definir un poco la semántica, ¿no? Es decir, una vez que tenemos ya... Introdúcenos este tema, ¿qué es definir la semántica? ¿Qué llamamos semántica exactamente desde tu punto de vista? O sea, al final la semántica es saber cuáles son las keywords, la intención de búsqueda, ¿no? Que va a atacar cada URL. Vale, entonces, es lo que hablábamos pues un poco antes, ¿no? Es decir, oye, yo tengo la URL de zapatos, ¿no? O la de zapatos rojos. Entonces, cuando tienes bien definida la semántica, tienes que saber cuántas keywords vas a atacar en esa URL y qué intención de búsqueda tiene cada keyword de esas. ¿Vale? En plan, porque al fin, bueno, miento, o sea, qué intención de búsqueda hay, ¿no? En plan con la URL. Pues saber que puedo meter un opiniones, igual, puedo meter un antes y después, todo dentro de la misma URL y no lo tengo que sacar, ¿no? Esto es un poco en plan definir por la semántica, saber qué keyword principal va para el title, cuáles son las keywords que voy a distribuir en los headings y sobre todo, en plan lo más importante también, qué keyword voy a meter en el anchoring, porque al final Google cómo interpreta la semántica de una URL por el contenido que tiene, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, y por el anchor text también, y por el anchor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tiene más importancia a nivel semántico? ¿El anchor text, el texto ancla que traspasamos o el contenido que generamos dentro de la URL? A ver, no es que no se puede hablar de porcentajes. Yo sinceramente creo que el anchor text bastante más que... O sea, si tuviese que hacer una clasificación diría anchoring, pero claro, es que el anchoring depende desde qué URL, porque no es lo mismo desde una URL de mierda que desde igual una URL también externa que tenga mucha autoridad y y el site sea temáticamente muy similar, ¿no? Entonces yo creo que es anchor text, luego le meto title SEO y luego contenido. Para mí. Porque últimamente también yo me río mucho de lo típico de optimizar titles, tal, no sé qué. Pero sí es verdad que una buena orientación de titles con la keyword en plan pepina, te estás riendo, tío, hasta acá. Me ha funcionado bastante bien, tío, sin tocar el contenido, solamente orientando bien el title. Entonces, bueno, también es un poco de. Aquí no hay causalidad tampoco mucha, ¿no? Pero, bueno, no sé, son feedback. Hay que dar feedback, niño. Me parece buen punto. Vale, entonces tenemos que definir bien la semántica y esto lo tenemos cuando sabemos a qué keywords atacar en cada URL, ¿no? Entonces al final hay que tener claro cuál va a ser las keywords que te van al title SEO, cuáles van a ser las keywords que te van a los headings y cuál es la keyword o las keywords que vas a usar en tu anchoring de cada URL. Esto lo tienes que saber. ¿Vale? ¿No? ¿Te parece bien? A mí me parece bien. Ya tenemos definida la semántica de todo el site. Uh-huh. Ya en plan con esto, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Que tenemos ahí un par de puntillos. Tío, no te has leído el guión, tío. Sí. Es que tengo que decir que normalmente esto lo preparamos a media hora antes. Sí. Y esto estaba yo con una cosa y lo ha preparado él y yo lo estoy leyendo ahora. Hoy se nos ha complicado un poco el podcast. Yo voy aquí a pecho descubierto. Entonces me mira como si yo supiera lo que viene ahora, pero no lo sé. Es un sinvergüenza, chaval, tío. Bueno, pues ahora, cierto es, ¿vale? Elaboramos una plantilla, ¿vale? Donde vamos a introducir, no es la misma plantilla de antes, ¿vale? Ya sé por qué te estás riendo, una plantilla donde vamos a separar por tipología de página, no es lo mismo un post del blog que una ficha de producto, que el contenido que vamos a meter dentro de un listado o un sublistado. Para trabajarlo con nuestro equipo de redacción, o si somos nosotros mismos los que estamos trabajando con ese proyecto, para trabajar nosotros mismos y tener un orden donde vamos a priorizar también, vamos a tener esa priorización. O la IA. Bueno, ¿no? Que sea, da igual, a eso no vamos a entrar hoy. En la que definimos el número de palabras aproximado, las secciones que debe tener, las facts. Voy a añadir cosas que no tienes aquí. Bueno, claro, te voy a hacer rápido, sí que quieres. También vamos a definir un poco, le vamos a dejar a esos redactores cuando pinchen dentro de esa información para añadir información adicional, dónde va a ir cada parte de ese contenido, de esas secciones, etcétera, etcétera, para que se hagan una idea. Vamos a ponerle ejemplos también de esto se debería decir así, aquí lo que quiero de ti es esto.
Por tipologías, no hace falta hacer uno por uno, porque Perfecto. si no nos volvemos locos. Y para esto, ¿sabes qué tenemos? Dime que tienes una plantilla. Tengo una plantilla. La he vuelto a hacer, tío. Hay una plantilla ahí. Esta está guapa, esta te reconozco que me gusta más que la otra. A mí me encantan todas. Sí. ¿Qué te voy a decir? Esta te voy a decir, no lo has hecho tú. O sea, en plan es que el tío pone en el guión de repente ahí abajo plantilla MV. O sea, es increíble. Vale, entonces, bueno, hemos visto la importancia de definir la semántica, ¿no? Entonces, primero, evaluamos el nicho de mercado. Vemos que más o menos en plan está bien. Entonces, una vez tengamos las keywords, nos vamos a poner a hacer el keyword research, ¿no? Hemos visto también que podemos espiar a competidores y demás. Con ese keyword research hacemos el keyword clustering, ¿no? En el que vamos a definir un poco cuáles son las URLs que vamos a ir creando, ¿no? Pues voy a hacer una para zapatos, otra para zapatos rojos, otra para zapatos azules. Y una vez tenga eso, hay que definir muy bien la semántica. Es decir, vale, para esta URL que es de zapatos azules, ¿qué keyword voy a meter en el title? ¿Qué keyword en los encabezados? ¿Qué keyword para los anchor text? ¿No? Todo Tú ese le tipo llamas de cosas. semántica, yo llamo calidad de URL. ¿Puede ser que lo llames calidad de URL porque tienes un área en el pool de que se llama área de calidad? Correcto. Madre mía, tío, es increíble. Vale, entonces, una vez que tenemos ya estas tres cosas, aquí ya tendríamos prácticamente todo hecho, casi. Sí, al final, bueno, hay que ejecutarlo, ¿vale? Pero tendríamos lo que es... Lo más importante. Que cómo está o el panorama de mi nicho de mercado, qué keywords yo voy a atacar, con qué prioridad, y luego todo eso, cómo voy a trasladar todas esas keywords a las URLs y cómo luego... Vamos a hacer que tocamos ahora. Eso es, cómo luego lo voy a armar. Me estoy saltando pasos, ¿vale? Vale, y de hecho, perdona que te corte, pero claro, esto es fundamental. O sea, esto es la parte más importante de cualquier proyecto SEO, para mí. Al menos, porque te haces el keyword research, sabes la arquitectura que vas a generar. Ahora nos metemos con cómo se desarrolla la arquitectura, pero tienes claras todas tus URLs y la semántica que va a cada URL. Como esto lo tengas mal de primeras, mucha autoridad le vas a tener que meter al proyecto para poder rankear fino. Y que si no has visto todo el universo de palabras clave, tampoco sabes exactamente dónde escoger. A ver, a lo mejor, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? Me voy y cojo solo un competidor que es el más grande. Bueno, pues a lo mejor ahí le falta información. Sí. O no, o Total. Sí que la tiene y estás viendo que está en posiciones altas y no tiene una URL concreta para crearla, pero también te la juegas a que se den cuenta y la creen enseguida. Totalmente. Es muy buen punto. De hecho, claro, tú en verdad haces un keyword research inicial, pero seguramente luego tengas que hacer más keyword research Eso es. para descubrir, ¿no? De hecho, muchas veces dentro de nuestra profesión se piensa, oye, voy a hacer un keyword research, lo hago súper completo. Y bueno, pues con esto ya voy tirando el proyecto años. No, es que 6 meses después hay cosas nuevas. Y 6 meses después, dentro de tu proyecto, no solo tendrás información de herramientas externas, sino que tendrás la mayor potencia, que será cruzar Search Console con Google Analytics. Así podrás cruzar todo lo que ocurre en el buscador con todo lo que ocurre en tu web y decir cómo puedo conectar lo que aún no tiene suficientes visitas o podría tener muchos más visitas con lo que me está dando dinero, ¿vale? En este caso. Te has motivado, con esta última frase, te vi ahí. Me he motivado, ese evento, ¿no? me he motivado. Sí. Me gusta. Vale, entonces, para... Además, ¿puedo seguir una cosa más? Sí, por supuesto. Además, dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, dentro de 1 año, dentro de 2, cuando hagamos este ejercicio de keyword research, también ese keyword research vamos a poder hacerlo por zonas ganadoras. ¿Me puedes decir que es una zona ganadora? Ya a empezar. Esto sí lo dijiste hace relativamente poco, no me he enterado bien. ¿Lo digo o lo dejamos para otro podcast? Yo haría igual una pequeña introducción y así luego puedes enlazar, si quieres, con tu interlinking de podcast al siguiente podcast de zonas ¿Cómo lo voy a ganadoras. enlazar si no existe? Pues también es verdad. Claro. Se me nota mi inexperiencia en esto. Vale. Bueno, ¿en qué consisten las zonas ganadoras? Yo tengo una web y tengo un montón de URLs, puedo tener más o menos y diferentes verticales. Pues siempre hay grupos de URLs semánticos donde tienes más tráfico. ¿Eso qué significa? Eso significa que a Google le gustas más. Al gustarle más a Google porque te está dando más tráfico, todo lo que crees dentro de ese espacio semántico, dentro de ese clúster, como tú le llamas, agrupación de URLs, dentro de esa temática, esa semántica, etcétera, etcétera, todo lo que crees se va a posicionar muchísimo más rápido. Entonces, ¿para qué tirar esfuerzos a otras zonas de la web que no vas a tener tanta facilidad de posicionamiento? Dos cosas respecto a esto. Dices que me tiro el rollo y tú te has marcado un espacio semántico ahí que... Es que como te gusta decir todo eso, pues lo digo en tu idioma. Vale, es muy buena lo que dices y tienes toda la razón. De hecho, esto No sí, me vas a contradecir, pensaba que sí. no, esto, Joder, porque qué tienes toda la raro. razón. Y de hecho, en verdad, esto también sirve para otro podcast más que vamos aquí diciendo que van a hacer en plan como 50.000 podcast, en el que molaría poner capturas de esto, que en plan, ¿qué es lo que tú dices? Que al Las final tengo. Google
pues la De vamos hecho, en plan ahí, poniendo. cuando salga este podcast, sí, aquí voy a poner un slideshare donde lo explico, en una ponencia. Vale. Vete tú a saber. Pues en plan, sí verá que molaría porque al final es la forma de también dar beneficios más cortoplacista al proyecto, que es entender muy bien la semántica, ¿no? Que Google es es entender muy bien para un segundo que me estoy ¿Te ayudo? perdón. No. Puta. Toma, bebe. Sí que no tengo. Me das un poco de agua. No, Pero si queda. quieres agua, cabrón. Este chaval. Bueno, en plan, al final es importante entender para qué semántica eres relevante, para qué semántica Google te considera relevante, y entonces puedes empezar a crear semántica muy similar a esa y te posicionas, pero en un peo, como quien dice. Y además, Y eso es la hostia. Sí, voy sí, un total. paso más allá, pero esto da para otro podcast, pero ya que estamos, pues nos liamos. A ver, agua. Si vamos ¿a dónde vas? Aquí, a ver, agua, hombre. Ah, vale. Ya está. Si vamos un paso más allá y pensamos profundamente, como SEOs, esto también te da para analizar la situación de tu site. ¿Por qué esta zona a Google le gusta más? Y empiezas a analizar, ¿hay algo técnico que no tenga esta zona? Eso Total. seguramente no será. ¿Hay algo de contenidos que tenga esta zona? Si se ha trabajado al mismo tiempo con el mismo equipo, tampoco será. ¿Hay algún elemento de enlazado interno o enlazado externo y de anchoring que tenga esta zona que estas no? Seguramente será eso. Sí, de hecho, esto hay que hacer un podcast fijo que está todo guapo, chaval, 100%. Estoy entonando, ¿eh? Buah, de hecho, ¿Puedo poner? ¿Puedo poner voz de Dalai Lama? puedes ponerla. A mí me parece mucho como que te gusta mucho hacer énfasis. De repente empiezas tú. ¿Y esto por qué será así? Es que como lo que vivo, pones tío, esa me voz. gusta mucho. Sí, no, sí, me gusta me mucho y como lo he vivido muchas veces, pues me gusta y no se habla de estas cosas. Ya, sí. Porque yo pienso, muchas veces no se habla porque no se practica. Ya, y cuando estoy tienes de toda acuerdo. esta práctica hecha, hablar y decir, es que yo... Sí, en Tú plan necesitas cuando, práctica para hablar de estas cosas cuando, y no decir cuando H1, llevas H2. 3 o 4 años en el barro, o 5 o 10, estas cosas sí, totalmente. Que de hecho, es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora y en base a lo que dices, y es que yo tengo un proyecto en el que esto pasa, pero fuera coñas, y el proyecto está hecho mierda, ¿vale? O sea, ¿De no qué tiene, temática, o no se puede decir? No me apetece decirlo. vale. No, bueno, que no pasa nada. Pero está ¿Es el hecho que he visto mierda. esta mañana? No, Ah. es otro. Luego te lo enseño. O sea, está hecho mierda, ¿vale? No tiene autoridad. Te juro que no tiene backlinks, ¿vale? No tiene backlinks. Pero tiene una ficha de Google Business Profile súper fuerte. Con mucho... ¿Y qué significa una ficha súper...? Joder, es que nos vamos a meter también en Google local. No, pero es un segundo, o sea, es en plan En SEO solamente local, perdón. para lo de semántica. Y es que, como en esa ficha está muy bien para ese término en concreto, Ujú. y luego la tengo linkada con el esquema, obviamente, para esa keyword me rankea bien en Google Search, tío. Entonces creo que tiene que ver algo con esquemas, con expertise en plan de Google, ¿vale? Con el EAT. Como está muy bien en SEO local Ojo, sector para esa médico. keyword... no. De hecho, es otro sector totalmente distinto. Y bueno, y luego te lo enseño. Está muy bien a nivel de Google Business Profile, ¿vale? En plan, a nivel local está perfecta la keyword. Le firma mucha gente en plan con eso. Luego tiene en plan la ficha en plan como servicio. En Google Search me arranca que flipas y es término competido, tío. Y no tiene, o sea, la web está hecha mierda a nivel on-page y no tiene autoridad. Entonces creo o sea que estás triunfando, pero tú no estás haciendo nada. Coño, cabrón, lo otro me lo he currado, cabrón. Ah, Y vale, mira vale, todo vale. Eso que hijo de... Hasta ya. En plan, luego, y entonces, o sea, ya arranca muy bien para esa keyword genérica, entonces empiezas luego a desglosar en middle tails y long tails para eso y rankeas como un misil tú. Entonces, me parece interesante que puede ser esto... Misiloa. Puede ser un caso de estudio guapo, tío. Pero bueno, ya lo hablaremos, que nos hemos liado un poco aquí con la parte semántica. No sé, ya lo sabía yo. ¿Vale? Caramba. 40 minutazos, ¿eh? Pues fíjate. Y nos quedan Nah, 2, solo 3. 3. Vale, vamos por la mitad. Si Vale, seguimos el perfecto. mismo ritmo, pues va a durar 80 minutos. 5 horas, no pasa nada. Vale, entonces ya hemos visto la importancia de tener bien definida la semántica, ¿no? Hemos dicho que hasta aquí ya tenemos la mitad del proyecto prácticamente hecho, un 80%, todas las keywords, toda la semántica en plan para keyword. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutar toda esta plantilla en plan que tenemos de URLs y de keywords, ¿no? Y cómo, entonces, al final, pues esta fase es crear la arquitectura web, ¿no? Una vez, en base a nuestro keyword research. ¿Quieres darle un poco? Sí, al final se trata de ese mapa mental, ese árbol que tenemos que nosotros jerarquizar de alguna forma Con el keyword research. y darle forma. No, sin el keyword research y sin tener toda esta información es prácticamente imposible. Bueno, lo Ahí puedes está. hacer al revés, puedes crear la arquitectura sin tener la parte semántica, puedes introducirlo delante, cada uno lo hace como le dé la gana. Yo soy partidario de incluso hacerlo a la vez, mientras tengo equipos y están haciendo esta parte semántica, yo por el otro lado voy trabajando la arquitectura. Tú también, ¿no? ¿De forma paralela? Correcto. ¿Paralelo MV? Paralelismo SEO. La vuelta, tío. Y bueno, es que ya con el keyword research la tienes muy orientada. Como eso tenga 32 puntos, ¿eh? Claro, Entonces, bueno, ahí- es que no quiero meter la pata dentro de lo que tú tienes, no vaya a ser que te lo cambie.
No, tranqui. O sea, en plan está bien, ¿no? O sea, al final creamos la Es que me lo estoy saltando todo. Yo estoy hablando. Vamos a ir a tu puta bola, cabrón. No sé para qué he hecho un guión. O sea, al final creamos la arquitectura. O sea, en plan está bien, si lo que dices está todo correcto. Al final, en base al Keyword Research, vamos creando toda la arquitectura, que ya sería el cuarto paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno en plan que tiene? Porque vamos a acordarnos que es un proyecto de cero, ¿no? Entonces, ya nuestra arquitectura sale sola a partir del Keyword Research, porque lo hemos clusterizado perfectamente. Categoría de zapatos, subcategoría de zapatos azules, de zapatos rojos. Luego tenemos zapatos para fiesta, ¿no? En base al Keyword Research hemos categorizado toda nuestra arquitectura y por tanto vamos a conocer todo nuestro sitio web perfecto y lo más importante, que es que prácticamente todo nuestro sitio web, todas las URLs van a estar bien orientadas y con potencial SEO, al haber partido de un Keyword Research bien hecho, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, a partir de hoy te voy a bautizar como el arquitecto SEO. El arquitecto SEO. El arquitecto. Esto me encanta. Entonces, o sea, al final... No, ya lo veo. O sea, entonces al final tienes todos los clústeres clarísimos de URLs, el número de URLs en plan que van a tener, el potencial SEO, ¿no? Que esto con una tabla dinámica se ve súper bien. Al final, si lo clusterizas todo, si lo haces todo pues en columnas y luego le tiras una tabla dinámica, puedes ver, hostia, pues el vertical de zapatos tiene 50.000 de potencial SEO. El de zapatos azules, en plan, das así y en plan se despliega de 1.500, ¿no? Entonces puedes un poco ir categorizando todo y ya lo tienes todo súper ordenado. Y el siguiente punto que tenemos apuntado es... ¿Qué pasa? ¿Cuál quieres hablar? ¿Lo de 5 contendices o lo de creamos enlazado interno? El enlazado interno iba a hacer. Vale, yo me gustaría hablar vale. de otra cosa más en la arquitectura. Me lo he saltado, yo solo veo las letras grandes. No sé por qué hago nada. ¿Qué quieres hablar sin contenido? No, sobre que me parece también interesante, ¿vale? Que cuando empiezas un proyecto de cero y empiezas con empiezas con el Keyword Research y eso te lleva a la arquitectura y todo bien orientado semánticamente, no vas a tener prácticamente problemas de thin content. Claro que no. ¿No? O lo vas a tener muy bien ya, ya en plan bien detectado, ¿no? No. Sí, no. A ver. Te digo por qué. Sí. Porque tú todo esto lo tienes de puta madre, pero hay una parte técnica importante, si estamos hablando de una tienda online, con filtros, con facetas, Sí, hombre. que te pueden fallar y se te empiezan a generar URLs sin concatenaciones y venga y Pero claro, pero aquí ya nos estamos en plan metiendo en cosas un poco más técnicas y tal. Bueno, vale, pero es un proyecto desde cero. Vale, me parece bien, perdona, tienes razón. Vale. ¿Sí o no? Sí, pero como partes de un Keyword Research, ya sabes qué URLs van a ser indexables y cuáles no. Entonces, vale, si todo yo lo no digo sea que no lo parámetros- tengas, tú lo tienes controlado. Sí. Toda esta parte, pero no nos olvidemos de esa parte Claro, técnica. bueno, Si es sí. tú dices, oye, no, mira, que esto no voy a tener filtros, no voy a tener Claro. facetas, no voy a tener absolutamente nada. Es un proyecto donde todo eso va a estar capado y a lo mejor entra en otra fase, o no, porque no es una tienda online. Perfecto. Vale. Vale, por poner ese Sí, no, está perfecto, mira, sí, tienes razón. O sea, es muy buen, en plan, es muy buen apunte. Y bueno, con esto ya yo creo que ya estaríamos. Sí, me parece bien. Toda la parte de la arquitectura. Entonces ahora, directamente, bueno, si quieres decir qué herramientas usamos para la arquitectura, Pues sistema de mapas mentales, que es con lo que mejor yo funciono. FreeMind es la que más me gusta. También tenemos XMind, otros modelos de mapas Sí. mentales. Y luego Google Sheets. tío, yo he de decir que solamente que solamente uso Google Sheets ya. O sea, no me Yo, paro a hacer el árbol. XMind, sí, me gusta, tío. No me paro a hacer el árbol ya que siempre hacemos porque lo veo como que queda muy bien a nivel de luego hacer una captura y enviársela al cliente, pero al trabajarlo por verticales me lo genero en un Google Sheets lo que ya tengo y lo que no y ya está, y me parece más cómodo, tío. Sí, estoy de acuerdo, pero a modo visualización, mapa mental, que yo creo que es importante a nivel de consultor SEO que está controlando ese proyecto, es importante tener ese mapa mental, tener todas las ramas y saber que esta rama tiene 200 URLs más que esta, con lo cual este tiene que tener mucha más fuerza que esta si están a igualdad de condiciones en cuanto a prioridad. Pero eso lo ves mejor en verdad en una tabla luego de en plan de Excel, viendo cuál es el porcentaje de URLs. Excel o Sheets, Bueno, Sheets me da igual, ya me entiendes. ¿vale? Pero Ojo. pero no es el mismo modelo mental. Si, No es el si- mismo. si me das razón, si no pasa nada, Luis. Vale, Es que tengo venga, tienes razón. ¡Vamos! Si no te la esperaba, esta la tenía guardada, chaval. No, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo de la otra forma y en mi mente funciona Ya, así, en pero, broma, coño, está pero es, puta igual madre, de, joder. es igual de útil, incluso Sí. a lo mejor es menos manual hacerlo como tú dices. Vale. Entonces ahí estaríamos ahorrando tiempos. Vale, entonces ya tenemos. Aquí cada uno hace sí. o esto, o sea, Por supuesto. me salto este paso porque tal, porque al lo final impor- son una serie de, nuestra metodología es una serie de pasos que
oye, puedo elegir entre esto y esto, no es todo entorno cerrado. A ver, al final lo importante es llevar valor al cliente y ya está, ¿sabes? Vale, entonces, hemos visto hasta ahora, vamos a estudiar todo el mercado y los competidores, luego nos ponemos con el Keyword Research, a partir del Keyword Research vamos a ir definiendo toda la semántica, ¿no? Que es el tercer paso, y también, que es el cuarto que acabamos de ver ahora, a partir del Keyword Research ya hemos generado toda la arquitectura, todas las URLs que vamos a ir creando, ¿no? De nuestro sitio web. Entonces, ¿cuál es el quinto paso? Crear el enlazado interno. ¿Me dices la diferencia entre arquitectura web y enlazado interno? Sí, arquitectura web lo podríamos definir como... O estructura web. Cómo se organiza todas las URLs de nuestro site, ¿no? Es decir, tengo 50 categorías de zapatos, tengo 20 de bufandas, tengo 3.000 productos. Es conocer cómo se organizan todas las URLs y sus tipologías. Y luego tendríamos el enlazado interno, que es cómo se relacionan estas URLs entre sí, ¿no? Pues los productos se enlazan entre sí por un bloque pues de productos relacionados, con las categorías en un listing de 30 productos, por ejemplo. Las categorías se relacionan entre sí con el menú de navegación, con el footer, con sidebars, ¿no? Entonces, la estructura, el enlazado interno es cómo se relacionan entre sí las URLs, y la arquitectura web es cómo se organiza, conocer todo tu mapa mental de URLs. Sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, la estructura web al final trata de esa organización lógica que tienen las cosas, esas dependencias, de esto depende de esto, de esto, de esto. Y ese enlazado interno lo que nos va a permitir es cómo quiero mostrarle yo esto a ese usuario a nivel de enlazado. Bueno, claro, estamos hablando de enlazado. A nivel más técnico, qué voy a priorizar más, qué voy a priorizar menos. Luego podríamos entrar en partes de... que se une un poquito arquitectura con enlazado interno, de dentro de un mismo año, ¿vale? En una campaña o en una estrategia SEO hay cosas que voy a enlazar desde el menú que luego en otra época del año no. Entonces, con esto se juega mucho. Sí, está bastante bien. Si tuvieses que decidir un poco, porque estamos hablando un poco así a nivel básico, ¿no? Y de una web que acaba de empezar, dime algunas prácticas así como de enlazado interno mínimas. Por ejemplo, que todas las URLs tienen que tener al menos un enlace para que el robot llegue con facilidad. Vale, muy buena. Las partes más importantes tienen que estar enlazadas desde el menú, por ejemplo. Vale. Y hablo de menú, no solo hablo del típico, tú le llamas NAP, ¿vale? Yo le llamo menú superior, del típico NAP, sino que yo puedo tener un menú estándar y luego, dependiendo de dónde esté, obviamente dependiendo del volumen que tenga esa web, puedo tener menús laterales, ¿vale? Que jugamos con ese enlazado interno. Puedo tener submenús también debajo de ese menú, que solo me aparezca ese submenú cuando esté dentro de determinadas zonas, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de darle un poco de prioridad a las cosas que queremos que la tengan en base a la rentabilidad que nos vaya a dar cada una de esas URLs, claro. Digamos, a negocio, diciéndolo de forma muy, muy, muy genérica. Habrá unas URLs que sean prioritarias y otras que no. Así que eso es lo que nos va a permitir. No sé cuánto quieres que me explaye, pero yo vale, vale. O sea, era un poco como unas prácticas mínimas solamente, o sea, como un modelo. Entonces, si tengo un sitio muy, muy grande, intentar en la medida de lo posible aplanar esa arquitectura. Podemos hacer esa arquitectura profunda o podemos aplanarla. Esa profundidad en arquitectura, desde mi punto de vista, no tiene sentido. O sea, cuanto más plana sea dentro de una jerarquización donde yo pueda dotar de prioridad a ciertas URLs, pues me parece que es lo más útil. Muy buena, me ha gustado. Sí. Topógrafo MV, tío. Vale, está muy bien. Entonces, un poco así a resumir y de manera un poco más sencilla. Me he ¿vale? saltado todos los puntos. Joder, he saltado todos los puntos, cabrón. Se paga un guión, tío. No, pero tú te lo sabes, cabrón, si no he dicho nada de esto. Pero tampoco es que no sé mucho. O sea, los hemos hecho en plan rápido y lo estamos ahora como releyendo. Vale, entonces, por resumir un poco, al final, el axioma más básico que pueda haber. Claro, a ver, es que en plan, obviamente, todas las webs, su enlazado interno va a depender muchísimo del proyecto. No hay un enlazado interno que sirva para una web, o sea, siempre para la misma web. Pero como axioma principal, lo podemos en plan decir. ¿Cómo qué? En plan, bueno, como axioma, como canon, si lo quieres en plan ver así. Bueno, da igual. Es hacer que las URLs de negocio estén lo más enlazadas posible, ¿no? Tengan la máxima autoridad interna, ¿no? Y para eso podemos jugar con el menú de navegación, por ejemplo, con el footer o con lo que quieras, ¿no? Y algo más, hay que tener en cuenta también pues los niveles de profundidad, ¿verdad? Que esto hay que tener en cuenta, pues yo qué sé, todo el tema de las paginaciones, ¿no? Puedes jugar con enlazar a las máximas categorías principales posibles en el menú de navegación, aumentar igual el listing de productos o de artículos, ¿no? Es una forma como muy fácil de reducir los niveles de paginación. Ese mal necesario. Y también muy importante, creo que es que tú vas a conseguir bastante buen enlazado interno, a menos un 70% de tu capacidad,
haciendo un enlazado en silo. Ya sé que eres un poco hater el enlazado en silo, pero es así. O sea, tú en verdad tienes todo bien categorizado y bien clusterizado con el Keyword Research, te pones a enlazar en silo a las pero lo URLs que de la misma cuando, familia. Cuando tú trabajas en enlazado en silo, lo que haces es darle más profundidad a la web. Trabajar en esa profundidad en vez de aplanarlo. Depende de cómo lo hagas. Entonces no es puramente silo. Ya le estás metiendo un híbrido ahí. Bueno, entre comillas. O sea, tú Claro, entre comillas lo que quiero, le meto entre paréntesis lo que Pero quiero por y ya está, y me lo invento. No, pero me refiero, un enlazado en silo al final es enlazar a URLs hermanas. Correcto. De la misma familia. Entonces, tú me la puedes tener. Sí, pero luego familias. a las hijas. Claro, pero a ver, bueno, sí o no. Luego puede ser un silo más, Y es muy estricto, más estricto. ese enlazado. Claro, luego depende de las restricciones que tú le quieras poner. Pero tú verás, si a todas las categorías principales, a todas las categorías y subcategorías, las enlazas en el NAP, que luego se enlacen entre sí las hijas de esas categorías principales, siempre va a estar todo a un segundo nivel. Lo que pasa que le das un enlazado mucho más semántico y también que le favorezca mucho más al usuario. ¿No? Creo. No sé más. O sea, creo que. O sea, tienes toda No es la razón en lo que dices. tan estricto, pero sí. Claro, o sea, tienes toda la razón en plan lo que dices, pero aquí es un poco la idea de dar como unos pasos, ¿no? Como una plantilla de enlazado, claro. Y creo que con un silo cumples ya en plan bastante bien. Obviamente luego tienes que controlar lo que tú estás hablando, pero creo que como máxima un poco, ¿no? Para decir así, pues que... ¿Hemos explicado pues qué es el enlazado en silo o no? Bueno, sí, lo que has dicho. Sí, al final se enlazará entre URLs en plan que pertenezcan al mismo clúster, ¿no? Luego, como bien apuntas, y puede no ser más o puedes menos enlazar a restrictivo. otra agrupación semántica. Vale. Es la restricción Total. que, en teoría, en el estándar se dice. Total. Y perdona que en plan que te he cortado, que sé que te gusta mucho los enlaces salientes de cada página. ¿Vale? Esto hay que controlarlo, en plan porque la gente dice, hostia, no, voy a meter, esto es tipiquísimo, ¿no? De la gente en plan que está metiendo, no, pues voy a meter mis 150 URLs en el NAP o en el footer. Aquí en su día, si no me equivoco, Google decía que dejaba, en la documentación hace no sé cuánto tiempo, no me acuerdo ahora mismo, decía que no podías tener más de, o recomendaba no tener más de, que nadie se lo coja al pie de la letra porque puedo patinar, 100 enlaces salientes. Ahora eso desapareció de la documentación. Habría que ver y habría que hacer una prueba, ¿vale? Fácil hacerla, coger una URL, meter 300 enlaces a 300 URLs nuevas y ver exactamente hasta qué punto está rastreando Google, si se come las 300, si no, etcétera, etcétera. También dependerá en función de la autoridad que tenga esa URL, etcétera, etcétera. Pero eso hay que pensarlo también, no podemos ser animales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, 300 enlaces, ¿qué usuario va a estar pendiente de...? No sé. No, y que luego, aparte, también, si tienes 300 enlaces, la fuerza del PageRank se reparte en esos 300. Entonces, estás priorizando una mierda, ¿no? Sí. Vale. Guay. Y por último tenemos el sexto punto, que era el que te tocaba hacer a ti y que no has hecho y que está en blanco. ¡Está en blanco! Que es que una vez que vamos a hacer un repaso, ya hemos mirado el nicho de mercado, hemos visto que, por ejemplo, que tiene potencial SEO, ¿vale? Nos ponemos a hacer el Keyword Research y empezamos a clusterizar toda nuestra web. Una vez tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos en plan definidas toda la semántica, ¿no? Sí. Tenemos para cada URL todas las keywords que van a ir en ella, su intención de búsqueda, etcétera. En base a esto ya tendríamos la arquitectura, por tanto había que empezar a crearla, ¿no? Pues voy a crear 5 URLs de zapatos, 20 de bufandas, ¿no? Una vez tenemos todo eso creado, hay que mirar cómo enlazar esta arquitectura que hemos creado, ¿no? Es decir, vale, pues voy a poner la categoría principal de bufandas en el menú de navegación. Voy a enlazar a los productos desde la categoría principal o en el footer solamente, ¿no? Ya como que depende un poco. Y ya hemos creado todo nuestro enlazado interno. ¿Y ahora qué quedaría? A ver, es lo que comentas antes, hay que también cosas técnicas que hay que revisar, ¿no? Pero vamos a hacer un poco hay muchas macro. cosas, pero hemos dicho que vamos a hablar de estos 6 puntos que son un pelín más... Es como el 80% de la estrategia. Bueno, el 80%, lo más, los básicos, efectivamente, ¿vale? Entre comillas, teniendo en cuenta que tu web técnicamente está efectivamente bien. No hace falta que sea bien. la panacea, pero está medianamente bien. Efectivamente. Y lo último que haría sería darle caña al EAT. Bueno, al EAT, empezar a generar esa autoridad externa que en algunos nichos de mercado ese EAT tendrá más o menos relevancia. Total. Y trabajar esa autoridad externa con sentido, ¿vale? No es lo mismo trabajar a una tienda online que sirve nacionalmente, ¿vale? O internacionalmente, que a una web de un dentista de Almería. Y voy a poner este ejemplo. ¿Me lo has dado tú el ejemplo? ¿Puedo? Nada, Luis. No hemos hablado. ¿Eso no ha sido en este podcast? ¿Lo del dentista de Almería? Sí, pero digo, vale. Pero digo que te has inventado tú. ¿Pero qué dices? ¿No me lo has dicho tú lo del dentista? Y has dicho una ciudad pequeña y yo he dicho Almería. No, que tú te has, pero que tú te has inventado lo del dentista en Almería de repente. Ah, sí, vale. Claro. Vale. Bueno, pues cámbiamelo, ponme otra cosa. Que no, porque lo que tú quieras, Luis, venga, dale al dentista. ¿Qué iba a decir? No sé qué vas a decir, Luis. Vale, autoridad externa, dentista en Almería. Y es
que si yo voy a disponer de un presupuesto o no voy a disponer de un presupuesto. Si dispongo de un presupuesto, aunque sea mínimo, voy a ser inteligente y voy a intentar contactar con medios de comunicación de mi propia ciudad de Almería. Vale. Voy a intentar trabajar con blogs que hablen de mi misma temática, que también tengan algún tipo de relación con Almería. Luego ya iré escalando si quiero escalar. Y no solo busque esa autoridad a través de ese enlace y ese buen contenido, sino que palabras clave que yo no puedo posicionar con mi negocio, las posicione con ese medio de comunicación o con ese blog que ya tiene relevancia. Con lo cual el usuario hará una búsqueda, verá ese medio de comunicación, entrará, si somos capaces de generar un buen título, etcétera, etcétera, y a través de ese enlace verá que todo habla del servicio que yo ofrezco, por ejemplo, y tendré un enlace que irá directamente a mí, con lo cual tengo dos ganancias. Y esta creo que es la primera, básica, y cómo se debe trabajar si tengo algo de presupuesto. ¿Por qué te ríes? Porque me vas a decir, ¿y si no tienes presupuesto, no? Joder, si le pudiese como resumir en un par de frases lo que los 5 minutos que estás hablando ahora. Vale. No se acuerda ya lo que ha dicho. Sí. Que vamos a intentar trabajar el link building, ¿vale? Vamos a intentar trabajar estas reseñas que me van a hacer o buscar esta visibilidad a través de medios de comunicación locales, webs locales, blogs especializados que tengan una relación con la localidad, y voy a intentar posicionarme con palabras clave que yo no puedo posicionarme por dificultad, por un montón de cosas en ser, pero que los medios de comunicación o esas webs que ya tienen antigüedad y fuerza se van a posicionar. Y así, por ejemplo... Bueno, puñito. Sí. Vale, entonces, Es un ejemplo, a nivel ¿vale? un poco más táctico, o sea, igual también te puedes meter en SEMrush o en Ahref, más Ahref generalmente, ¿no? Yo creo para el tema de, en plan de, pues de links, Sí, y te ahí pones voy ahora. y te pones, vale, perdón, pues si le quieres dar. Sí, nos metemos en todas las herramientas. Para mí la mejor para este trabajo concreto es Ahref. Supongo que ya por comodidad y por un montón de cosas. Me voy a sacar todos los enlaces que tenga y voy a ver cuáles son los enlaces que yo puedo hacer de manera manual sin necesidad de invertir dinero. Luego voy a ver en los que puedo invertir dinero, siempre y cuando voy a conseguir discernir. ¿Te gusta esta palabra? Que estás pletórico hoy, tío. Voy a intentar discernir entre lo que es bueno de lo que no es bueno dentro de esos enlaces. Todo lo que no sea temático, fuera. Todo lo que no sea hablando lo más cercano posible a lo que yo ofrezco, fuera. Puedo luego mirar, si estoy trabajando con estas herramientas, puedo luego mirar cada una de estas webs y ver qué le enlazan a estas webs, qué tráfico tiene, qué tendencia, qué visibilidad, si dentro de ese medio de comunicación, dentro de esa temática que yo hablo, tiene relevancia, zona ganadora, lo que estábamos hablando, lo podemos unir con lo otro, un montón de cosas, pero entiendo que no querrás que me tire aquí una hora hablando. No, o sea, la haces bastante bien, la verdad. Sí, señor, muy buena. O sea, No sé, entonces, si quieres te empiezo a decir más. No, se podría decir que entonces que a Luis Villanueva Pero yo no hago link building. le gusta más Ahref que SEMrush, ¿no? No, he dicho que para este trabajo yo estoy más acostumbrado a trabajar con Ahref. Para SEMrush, por ejemplo, me gusta más SEMrush que Ahref para investigar a los competidores y toda la información que te da Magic Tool, las oportunidades que te da, etcétera, etcétera. Cada herramienta tiene, digamos, a ver cómo lo digo. Cada herramienta tiene una función que hace mejor que otra. Y aquí, por suerte, trabajamos con casi todas las herramientas, pero si solo tuviéramos que elegir una, pues tendríamos que elegir cuál va a ser mi mayor trabajo dentro del proyecto en el momento en el que estoy. Y puedo elegir hoy esta, dentro de 3 meses esta, porque la gente muchas veces, hablando de herramientas, piensa que se tiene que hipotecar con una, ¿no? Puedo trabajar 2 meses con esta, sacar la información que quiera, luego otro con otra, porque más o menos tienen precios similares. Y si quieres, me tiro aquí una hora hablando, porque no me estás cortando. Es que claro, que está en blanco. Tú no vas a decir nada, lo voy a decir todo yo. Es que quería ver hasta dónde llegaba. Puedo seguir hablando. Nah, era para ¿Quieres ponerte- otra estrategia más? Era contra la espalda y la pared con el tema de las herramientas. ¿Has visto que no? O sea, que prefieres Ahref, vale. Yo no he dicho eso. Que es normal que te estoy vacilando. Vale, y si por ejemplo, todo lo que has dicho creo que está muy bien, o sea, has explicado de manera bastante guay cómo hacer una buena estrategia de plan de link building y con qué herramientas, pero imagínate que la gente que nos está escuchando dice, Luis, tengo muchos competidores con autoridad, puedo revisar un poco pues qué enlaces tienen, ¿no? Sí. Porque luego también pues hay ciertas herramientas que te ofrecen el buscador de backlinks de manera gratuita, como en plan Ahref, ¿no? Ahref, de hecho, tiene esa versión. Por eso. Ah, vale. Entonces, te dicen, Luis, no tengo dinero para invertir en link building. ¿Qué tienen que hacer? Intercambiar. Si no tienes dinero, intercambia tu servicio, intercambia tu tiempo, etcétera, etcétera. Y si no, bueno, no me si voy me- a si ir me a dejas un generar poco- una estrategia de contenido, ¿qué tal? Porque No, mis pero, gustos son muy simples. pero en plan algo rápido, no me digas intercambiar. O sea, si no tienes dinero, ¿cómo haces? O
Soy una ferretería. ¿Sí? ¿Vale? Y no tengo O dinero sea, para. tienes dinero para pagar una herramienta y no tienes dinero para empezar a hacer esos No, enlaces. porque uso Ahrefs gratuito. ¿Vale? ¿Vale? Entonces digo yo, hostia, en plan, Hemos tengo que hablado de conseguir que 5 o 6 enlaces. Hay enlaces Guays. gratuitos. Hay enlaces gratuitos. O sea, tú optarías por una estrategia de enlazado gratuito. No es lo mejor, foros y no es lo tal. mejor, pero mejor que nada. Pero sabes es- que no. Pero con eso sabes que no voy a conseguir tampoco rankear muchísimo. Obviamente, pero ¿qué quieres? ¿Magia? No sé. Las cosas son como son. Y si tú te quieres meter en un mercado competido, es decir, si yo quiero hacerle la competencia al Corte Inglés y no tengo sus recursos, ni su músculo financiero, ni su producto, ni su soporte, ni absolutamente nada, me estoy montando en mi cabeza películas y cuentos chinos. Es decir, tú mismo sabes cómo aquí hemos empezado proyectos, había gente que trabajaba muy bien y con un músculo financiero, trabajando a la autoridad, les hemos pasado por la derecha. Totalmente. Sí. Es que es así. Y en otros nichos no. En otros Ese- nichos hay que hacer otro tipo de cosas porque eso no funciona tan bien y porque no puedes hacerlo. Es el factor más importante de la autoridad. Es uno más. Y cada vez. No, es uno más. Y Demasiado. cada vez. Sí que es cierto que hace muchos años tenía mucha fuerza. Luego pasó a menos, ahora menos, pero sigue siendo importante. Sí. Eso es una obviedad. Sí. Es una obviedad. O sea, otra cosa es cómo tú vayas adquiriendo esos enlaces, porque hablamos de construir esos enlaces, cuando realmente, y tú lo sabes, aquí hay con clientes que no construimos enlaces, sino que Sí. trabajamos en limpiar. Le entran todas las semanas enlaces, y nosotros tenemos que decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Esto no me lo han puesto como enlace, vamos a contactar para conseguir este enlace. O sea, dentro del tema de trabajar la autoridad externa, hay muchas cosas a trabajar. Sí, Incluso algo- podríamos hacer un solo capítulo en 2 o 3 partes para hablar solo de autoridad externa, no solo de estrategia, sino el trabajo que conlleva. Sí. Dependiendo del proyecto que puedo hacer o que no, pero no puedo pedir peras al olmo. Eso no lo puedo pedir. Es decir, no tengo presupuesto, no tengo nada, voy a competir contra... No, me estoy montando películas. Sí. Me estoy montando películas. Pero sí que es cierto que algo tengo que hacer. Sí. Algo tengo que hacer. Replicables, pues será mejor que. O sea, enlaces gratuitos, pues será mejor que hacer nada. Hacer artículos invitados, pues será mejor que hacer nada. Intercambiar tu servicio, tu tal, un no sé qué, ponerte en contacto, pues será mejor que no hacer nada. Si no tengo dinero, tengo que gastar mi tiempo. Tengo que hacer ideas originales. Podré construir un calendario de contenido, a través de eso me puede llegar tráfico, lo apoyo ese tráfico con enlaces internos, pero eso lleva un desgaste de tiempo, recursos y no sabes cómo te va a funcionar. Total. El coger dinero y hacer esto, sabes lo que vas a obtener. El hacer una estrategia de contenidos que va a llegar a un montón, súper creativa, súper original, puede que sí o puede que no. Y has gastado muchos recursos y mucho tiempo. Lo otro, sabes que sí y sí. Eso es importante. Y solo estoy hablando yo, ¿tú qué pasa? No, sí, me parece genial. Es que era un poco para devolvértela, como no has hecho los 4 o 5 puntos que hacemos siempre por cada tal, era para devolvértela. No, está muy bien lo que dices, la verdad, lo he explicado de puta madre. Y tiene una evolución, insisto, tiene una evolución cada. Te diría cada 6 meses, ¿vale? El tema de la autoridad externa alta. Sí. Dependiendo de los sectores, es decir, que es que hay muchas cosas. Yo, por aportar un par de puntos a lo que has dicho, ya con esto ya finalizamos el podcast, es que yo, para mí, no es que el link building funcione peor, sino que los enlaces de mierda ya no funcionan. Que antes Sí. pero o sea, hoy en día sin autoridad no rankeas. Es lo que hay. O sea, es duro decirlo, pero es que es así. Sí, O sea, sí, sin autoridad sí, no, sí, rankeas. sí, estoy de acuerdo, pero Puedes tener el mejor enlazado interno del mundo, el mejor contenido, que si no te llegan enlaces externos, sí, pero el mensaje no podemos dejar. El mensaje para mí es que quizá un enlace, 2, 3, valen más que 40. Y Ya, hay claro, que saber sí, elegir bueno, esos. sí, está Y hay claro. que saber elegir esos enlaces. Por eso digo que muchas veces nos montamos películas, escuchamos a gente decir, no, es que mejor que hacer enlaces voy a hacer una estrategia de calendarios con el calendario de contenidos, o una idea creativa que vamos a hacer y vamos a hacer unos contenidos que van a llegar a tal y no sé qué y me lo van a compartir y nos van a enlazar. Bueno. Eso es una causa que es probable que pase, pero es probable que pase cuando tú ya hayas hecho un esfuerzo en tiempo y económico mayor o menor. sí. Ahora bien, si yo cojo un presupuesto, igual que le damos presupuesto a anuncios, igual que le damos presupuesto a X ahí, y decido invertir en reseñas,
Luego, todo eso se puede trabajar de mejor manera, de peor. Puedes aprovechar esos medios para, como nosotros hacemos, cuando llegan fechas importantes como Black Friday, Cyber Monday, etcétera, etcétera, y un montón más, San Valentín, coparnos, que de otra manera sería imposible salir, copar el top stories, donde están las noticias destacadas, etcétera, etcétera, y a través de eso llegan y nosotros estamos posicionados y nos llegan a nuestra web. Eso es otra estrategia, pero yo estoy completamente seguro, no es probable, estoy completamente seguro de que invirtiendo eso, obtengo esa reseña de la manera casi que yo quiero, ¿vale? Sí. Entonces, esa diferencia es grande. Y eso que te acabo de comentar te lo da la experiencia. Pasar por ahí, ser un iluso, pensar que lo probable es lo seguro, lo probable no es lo seguro. Entonces, hay que saber elegir. Entonces, cuando muchas veces escucho estas estrategias, digo, ¿cómo se nota que no has pasado por ahí? Porque de cada 3 te entra una. Sí, tío. Sí. Y hay veces que te toca hacerla, dependiendo del proyecto, etcétera. Y sale bien, pero hay otras que no. Entonces, si tú tienes músculo financiero y prefieres hacer... Y esa acción la combinas con la otra, porque normalmente quien hace esto y le sale bien es porque lo combina con lo otro. Claro. Te da igual. Sí, totalmente. Te da igual. Que de hecho, ya con esto pues vamos a acabar. En verdad, si tú de repente te planteas con todo ya hecho y te das cuenta de que, hostia, mi sector, o sea, necesito mucha fuerza y mucha tal, pero no has hecho bien al principio. Eso efectivamente. Eso es. Que la primera parte de analizar el sector y la competencia, y ya te das cuenta si tu nicho, aparte de tener pues cierto potencial SEO o no, te puedes meter en él o no. Sí. Si te encuentras de repente con, o lo típico de cuando entra un cliente y de repente le tienes que haber dicho igual al principio, que iban a necesitar invertir X en plan el inbuilding, hacer esas estrategias para la autoridad. Si de repente ahora estás en un sector en plan súper competitivo y solamente estás optimizando titles, anchoring y poco más, estás jodido. ¿Y qué vas a aportar tú en este de empezamos? Bueno, te he hecho un par de anotaciones a lo que has dicho, y como has contado un libro de Tolkien aquí, pues ya digo, poco más puedo decir. Bueno, ¿qué nos queda? Nada. Hemos hablado de los 6 puntos. ¿Quieres hacer un resumen? O como lo has hecho 25 veces en cada punto que... Es que me parece importante para reforzar, pues ¿no? venga, refuerza. Esto te lo dejo a ti porque yo he hablado mucho. Sí, hoy me has dejado hablar más que nunca. Eso, tío, es que has pegado una chapa, te ha motivado. No, una chapa no, perdón, que ha sido bastante... No parar de meterte con... Ha sido bastante didáctico. Seguro que en algo me he equivocado. Lo he dicho todo muy rápido. No pasa nada. Vale, bien, entonces ya como resumen hemos terminado ya nuestro maravilloso podcast sobre cómo empezar una estrategia SEO desde cero, ¿vale? A proyectos obviamente que están empezados, o sea, que están por empezar. Hemos visto que antes de nada tienes que analizar el sector y la competencia. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar en un proyecto que están montando la web? Ayer. Bien. Quería preguntarlo. ¿Eso qué significaba? Vamos a bajarlo. ¿No? Que cuando antes empieces en plan mejor. O sea, es así. Para todas las partes. Efectivamente. Vale, entonces, ¿qué es lo que...? O sea, lo primero que hay que hacer es evaluar si tu negocio o el de tu cliente tiene potencial SEO, ¿verdad? Y luego también la competencia. Es decir, oye, vale, veo que mi web de cafeteras tiene mucho potencial SEO, hay muchas keywords que tienen potencial SEO y está bien, pero ojo que tengo muchísimos competidores que lo hacen muy bien y llevan ya años. Entonces me va a costar mucho más aparecer por keywords competidas, ¿no? Ese es el primer punto. Luego el segundo punto, ¿qué pasa? Uy, nos vamos a extender aquí 3 horas. Ya, tío. El segundo punto, sigue. Venga, a mí me está gustando. Vale, el segundo punto mensaje. entonces es, una vez que ya tienes, decir, vale, voy a empezar por este sector, voy a empezar a hacer el keyword research. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vas a empezar a hacer aquí? Aquí vamos a empezar a hacer todo nuestro keyword research y vamos a empezar a priorizar las keywords y a organizarlas. Entonces vamos a saber cuáles son todas las URLs que vamos a crear, cuáles son las keywords para cada URL, y si lo has hecho bien y has seguido los parámetros que comentamos antes, vas a saber un poco también esa URL, esas keywords, si son más o menos fáciles de rankear. En base a la competencia, en base a las SERPs, ¿no? Que haya, ¿vale? Entonces, una vez tengas esto, ya vas a tener todas las URLs, vas a tener todas las keywords, por tanto, ya vas a empezar a definir, ya tienes, o sea, ya directamente tienes toda la semántica definida, ¿no? Sabes que vas a crear la URL de zapatos, que van a tener estas 4 keywords, y ahora te toca definirlo esto un poco mejor, ¿vale? Pues estas 4 keywords, esta va a ir para el title, esta es para los encabezados, ¿verdad? Y luego estas otras para el anchoring, por ejemplo. ¿Vale? Y una vez tienes ya definida toda la semántica, te pondrías a crear todas las URLs. Es decir, te pondrías a crear toda la arquitectura. Pues voy a crear todo. Pues hoy creo estas 20 URLs de los zapatos. Mañana creo 15 artículos de blog y pasado toda la sección de bufandas. ¿Vale? Y una vez que estamos creando toda esa arquitectura, hay que ir viendo cómo la enlazo. Pues las bufandas las voy a enlazar en el menú de navegación superior. El post, voy a poner los últimos artículos en el footer, por ejemplo, ¿no? Tienes que empezar a definir un poco cómo vas a enlazar todas las URLs. Y ya por último, la autoridad externa. Hay que empezar a generarla y, bueno, lo que tú dijiste un poco, ¿no? Siempre tiene que ser, hay que buscar pues en temáticas afines y todas las movidas.
¿no? Para no decir lo último todo en plan a muerte. Importante tener autoridad externa, vamos, para arrancar, si no estamos out. Y dependiendo qué sector, bueno, habrá más influencia de ese EAT, Sí. ¿vale? Experiencia, conocimiento, autoridad y confianza, para el que no lo sepa. Y de esto ya hablaremos. Perfecto. ¿no? Nos despedimos. ¿De qué va a ir el siguiente episodio? No lo sé. Pero hay una cosa chula, ¿no? ¿Cuál? Es que no me acuerdo ya. No sé, es para que lo digas tú, como tú te lo sabes todo. ¿Cuál? No lo sé. Nunca dije lo que todo. No, pero como te No, sabes más o menos lo que pero viene después, lo que viene. ¿Cuál es? Es que no es que, o sea, precisamente no sé Hoy cuál vamos va. a hablar de estrategia SEO. ¿Sí? No sé, tú querías hacer un video podcast de estrategia SEO. Tío, que estoy muy cansado, no sé cuál quieres decir. ¿Puedes Bueno, pues decirlo? nos despedimos. Ya lo veréis en el siguiente. Eso es. En el siguiente video podcast. Recordar, antes de nada, dejar vuestros comentarios sobre qué temáticas queréis que hablemos en estos videopodcasts. Ya veis que son muy dinámicos, nos contradecimos, nos apoyamos, decimos una cosa y luego el otro dice la otra. Al final, yo creo que todo suma, todo es relevante. Son diferentes caminos para llegar a lo mismo y diferentes puntos de vista, y creo que eso enriquece y todos aprendemos. Así que dejarlo en los comentarios lo que queréis ver, el feedback sobre este videopodcast, cómo podemos mejorar, darle a me gusta, suscribiros, y no sé si queda alguna acción más por hacer. Y mandarlo, compartirlo, mandarlo a mucha gente que creéis que le interese, y si no le interesa, pues también, que seguro que se van a divertir, se van a entretener y van a pasar un buen rato. Así que nada, nos despedimos. Chao, chao. Chao.